¿Qué tal? Mucho gusto. Me presento. Soy Luis. El día de hoy les vamos a estar presentando unos testimonios sobre un caso. No podemos revelar la información personal de la persona que sufre esta afección, ya que es de un tema educativo e informativo. Pero sí estaremos presentando a aquellas personas allegadas a esta persona que vivieron en carne propia cómo es que fue el cambio de esta persona, cómo es que vivieron esta transformación de una persona que dejaron de desconocer de un día al otro. Se les hicieron varias preguntas para que pudieran contar la verdadera historia. A continuación pasamos con ellas. Solíamos ser muy buenos amigos, compartíamos un grupo del salón, éramos 8 personas y él era un muy buen tipo en realidad. Cada mañana saludaba a los profesores, se llevaba muy bien con ellos, tenía una muy buena relación con una maestra en específico y él era muy participativo en realidad. Salíamos no regularmente con el grupo, pero los fines de semana él y yo, como éramos muy allegados, solíamos ir a comer los viernes. Salíamos a distintos restaurantes, cafeterías, etcétera. Y siempre se caracterizó por ser una persona sumamente amable, sumamente recta, no decía groserías. Eh, a cada lugar al que llegaba saludaba, intentaba sacar conversación a las personas. Y bueno, le preguntaba el nombre a los meseros, se dirigía a ellos por él mismo, pero después de la cirugía empezó a cambiar muchísimo su conducta y su personalidad en general. Ya llegaba tarde a las clases, a los profesores los ignoraba, dejó de hablarse tan bien con esa profesora, con el grupo de nuestros amigos ya no nos frecuentaba, incluso dejó de salir conmigo, como que de alguna manera se alejó. No me lo hizo saber, empezó a fumar, empezó a tomar, llegaba crudo a las clases y era algo que, a decir verdad, me preocupaba bastante. Entonces, en vista de la situación, intenté acercarme a él, dejamos de salir aproximadamente 2 o 3 semanas y lo invité a comer nuevamente. Y en el restaurante al que fuimos a comer hamburguesas, se comportaba muy raro con los meseros, era muy grosero. A una chica que andaba por ahí le hizo piropos, cosa que me desagradó bastante. Y yo se lo hice saber, le dije que era una conducta que a mí no me parecía, que era muy desagradable. Y en lugar de tomarlo a bien, empezó a insultarme, me empezó a agredir, me empezó a decir groserías, cosa que me sorprendió bastante. Y honestamente me entristece porque él era muy diferente, como te comentaba, eh, alguien sumamente agradable. Recuerdo que él era una persona bastante tranquila en cuestiones de problemas. Si había algún problema, él trataba de evitarlos. Mismos aquí en la casa, o sea, siempre trató de convivir muy bien con todos, se llevaba bien con todos. En su aspecto era muy limpio, siempre trató de ser, pues, lo menos posible de problemas. Después de esto, él comenzó a portarse tanto grosero con las personas que vivimos aquí. Generó algunos problemas que incluso pues llegaron a hacer sentir mal a varias pues de aquí de la casa. Cuando, cuando comenzó a meterse en, pues, en vicios, comenzó a salir bastante, llegaba muy tarde a la casa, eh, pues ya había ciertos problemas también aquí en la casa porque nos generaba una inseguridad al momento de que dejaba las puertas abiertas. Me pasaba gente que quizás pues no sabíamos a veces de dónde eran. eh, Cuando pues no era así, él era muy, pues muy tranquilo, siempre trató de juntarse con personas igual de tranquilas que él. Siempre nos trató muy bien, siempre nos ofrecía de sus cosas que tenía, era muy compartido. Mm, Llegamos a salir varias veces, pero cuando salíamos, él siempre que había un problema trataba de separar, de no, de tratar de que el problema no se hiciera más grande y simplemente pues todos llegaran a la paz entre ellos dos. Pero la última vez que no estuvimos aquí en la casa, que salimos como roomies juntos, se hizo un problema y yo recuerdo que él fue uno de los que estuvo involucrado en ese problema y pues no salió nada bien. Él llegó
a recibir algunos golpes. Igualmente pues él no supe en qué momento siguió este tipo de cosas. Al estar con él yo sentía que estaba pues tranquila, muy cómoda con su compañía. Después de algunos meses comencé a sentir actitudes que pues muchas personas no tienen y él menos. Y recuerdo que me comencé a preocupar por este tipo de acciones porque no eran muy comunes ni eran tan buenas. Entonces pues hablé varias veces con él, pero él nunca me hizo caso. Antes, al contrario, después se comenzó a portar muy agresivo conmigo y pues no me senté a gusto con él y me preocupaban sus acciones y creo que me alejé un poco de él. Pues yo me acuerdo, él era una persona muy alegre, siempre nos apoyaba en todo. Él le gustaba muchísimo hablar de las cosas que le gustaba muchísimo el deporte. Nos contaba cómo él, a pesar de que era competencia, le gustaba felicitar al rival, le gustaba desearle suerte. Cada vez que hablábamos con él, nos decía cosas muy agradables. Él siempre estuvo apoyándonos. No sé qué fue lo que pasó realmente. De un momento a otro como que tuvo un cambio muy fuerte. Pero pues así es lo que tuvo que ocurrir. De verdad no sé qué fue lo que pasó. De un momento a otro le diagnosticaron algo. No quise indagar, pero así es como estuvo todo. Bueno, pues yo conozco a mi amigo desde hace tiempo. Era una persona muy amable, era muy linda, pero pues no sé qué pasó. De un momento a otro como que empezó a ser muy impulsivo, de verdad. Me decía que empezaba a apostar, que le costaba trabajo ciertas cosas. No supe qué fue lo que cambió, pero en el momento en el que le detectaron lo que tuvo, pues sí comenzó a cambiar algo. Había veces en las que yo le preguntaba pues, por cualquier cosa, ¿no? Y pues no sé qué pasó, pero pues ni siquiera me dejaba hablar con él. Se portaba muy agresivo. No sé qué pasó, estaba bien, pero de un momento a otro ya no me quiso decir nada. Solamente fue a una revisión médica y de un momento a otro ya no quiso decir nada. Y me duele, la verdad me duele, porque fue complicado, fue un proceso difícil. Yo quisiera que él estuviera bien, pero no sé qué pasó. Ya no es el mismo, ya es otra persona. Perdón. Recuerdo el comportamiento que tenía mi compañero antes de su cirugía. Era una persona muy amable, era social con todos, platicaba con maestros, compañeros y relativamente su comportamiento era normal, por así decirlo. Era una persona muy alegre, que le gustaban los deportes, salir, convivir, llevar un estilo de vida social, pero a raíz de esa cirugía, algo en él cambió. Mis compañeros y yo empezamos a notar que empezaba a ser agresivo y nosotros sí nos sorprendimos al inicio porque fue totalmente diferente a lo que conocíamos de él, hasta que su mamá nos explicó que en la cirugía salió algo mal. Ahí fue que nosotros empezamos a entender el porqué de ese comportamiento agresivo, con impulsos de gente que pues no se considera algo sano. Entonces, además de ya no ser social, ya no ser una persona amable ni querer convivir con los demás, empezó a tener conductas de riesgo, empezó a querer entrar en los vicios. Él no fumaba ni tomaba, entonces de repente después de la cirugía fue que empezó con estas conductas de vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, otras conductas de riesgo, y nos preocupamos. Entonces sí fue algo como un poco difícil de asimilar que el por qué nuestro conocido estaba teniendo este comportamiento. Sí, yo lo conocía. Es muy buen amigo. Es una gran persona. Lo conocí cuando estábamos estudiando, cuando vinimos a estudiar, y
Pero fantástico, era una persona muy agradable, siempre fue conmigo muy amable y con los demás también. Era una persona en la que se podía confiar. Era muy tranquilo y muy cuidadoso en las cosas que hacía. Pero pues todo cambió mucho desde que tuvo esa operación. Yo no tenía ni idea de lo grave que pudo haber sido para él esa situación, porque después de eso ya no fue el mismo, ya era otra persona, ya no lo conocíamos. Era una persona muy agresiva, muy impulsiva, ya tomaba decisiones ahora sí que sin pensar y no lo podíamos entender, realmente era muy extraño para nosotros. Y la situación que menos pudimos entender fue cuando incluso tuvimos un enfrentamiento a golpes, y de hecho ni siquiera puedo recordar el por qué, o sea, fue algo tan pequeño y tan tonto que no lo recuerdo, o sea, solo me recuerdo a mí ya forcejeando con él por algo que ni me acuerdo qué era, por lo que nos estábamos peleando, y de un momento a otro ya él me había soltado un golpe y pues yo me defendí, pero lejos de enojarme más, me decepcioné porque él jamás habría más bien golpeado a un amigo o a alguien que él quería, y eso siempre nos lo decía. Pero con esto nos demostró muchas cosas de cómo él cambió, y pues yo, porque lo quería mucho, porque era mi amigo, mejor me mudé, mejor cambié de casa, entonces evité problemas, evité estar comunicándome con él. Bueno, estos fueron los testimonios de aquellas personas que tanto vivieron esta situación. Esperamos que a raíz de esto sepan cómo es convivir con este tipo de personas, cómo es que es estar al lado de este tipo de gente que tiene estos cambios de personalidad tan agresivos. Esperamos que hayan aprendido algo de esta situación y que se lleven algo a casa y que también les ayude para poder identificar en un futuro cómo poder ayudar y tratar a estas personas. De antemano me despido, su fiel servidor, Luis.